Sí, doctor, buenas tardes. Francisco Mejía, de Milenio. Para preguntar sobre este último punto precisamente que acaba usted de hablar, hay países, en Europa principalmente, donde ha surgido el rebrote. Dentro de las expectativas o escenarios que ustedes tienen, ¿cuál es la factibilidad? Bueno, ya tenemos los estados que acaba usted de mencionar, donde ha habido un ascenso, donde hay un ascenso. Pero ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios de que con ese rebrote, que pudiera ser general o que pudiera ser en algunos estados, las posibilidades de un nuevo confinamiento de la sociedad, de esos lugares o de este país donde se pudiera dar esto. Sí, creo que ayer el doctor López-Gatell mostró las curvas, especialmente de los países europeos, donde veíamos varios países que en su segunda ola, en este gran rebrote que se ha visto en gran parte de los países europeos, muchos de ellos han alcanzado picos muy superiores, hasta 3, hasta 4 veces el pico máximo que tuvieron en la primera curva. Pero aún en esos estados y aún en esos países, tampoco es que sea homogéneo y hay heterogeneidad. Aún en España hay ciertas provincias que tienen mayor carga que otra, y así ha pasado en gran parte de los países europeos, y muchos de estos países europeos lo que han hecho también es medidas locales de contención de diferente intensidad, dependiendo dónde está la mayor carga epidémica. La posibilidad creo que es muy importante, y cuando lo comenta así como cuál es la probabilidad de un confinamiento, es seguir insistiendo en que cuando se terminó la jornada de sana distancia, no es que se haya liberado, ¿no?, sino lo que se decidió, y en ese momento, y se explicó y se ha insistido en esto, es que de pasar de una jornada nacional se pasó a medidas estatales dirigidas por el semáforo. Y cuando uno dice esto, lo que quiere decir es que si existen estados, es más, cuando se terminó la jornada de sana distancia, pues todo el país seguía en rojo y seguían prácticamente con las mismas medidas de la jornada de sana distancia. Si alguna vez durante las próximas semanas vemos que algunas entidades federativas pueden llegar otra vez al color rojo, pues van a tener que volver a hacer las medidas mayoritarias de confinamiento para lograr disminuir, retirar a la población del espacio público y así poder mitigar el ascenso de la curva epidémica. Entonces, Diego, ¿cuál es el pronóstico? Esto lo vamos a ver, sí, y lo hemos dicho en prácticamente todas las conferencias vespertinas de las últimas semanas. Sí hay posibilidad de un rebrote, también un poco el mensaje del doctor López-Gatell ayer de tratar de entender que el rebrote lo que implica es el cambio de la tendencia, después de una tendencia que iba hacia abajo, cómo esa tendencia sube. Estas entidades que mostramos hoy tienen esta característica de rebrote, están subiendo, después de haber tenido una tendencia de descenso, están subiendo. ¿Qué va a pasar? Si esto va a superar el pico máximo que se había observado en las semanas previas, es una cosa que vamos a tener que ir observando semana con semana, y como siempre aquí en las conferencias vespertinas y en el informe técnico que se publica todos los días, todos van a poder ver la evolución de esta epidemia.